Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Esta semana vamos a dar inicio a lo que es el tema relacionado a la asignatura de Contabilidad General y Tesorería para el primer año de bachillerato en Contabilidad, correspondiente a la semana 22, de acuerdo a la estructura de las fichas que nos han emitido de acuerdo al plan anual curricular. El tema es el balance de situación inicial, cuyo objetivo es conocer qué es el balance de situación inicial, su estructura y su funcionalidad en una empresa. Acorde a este tema, cabe resaltar que de acuerdo al entorno en que vivimos, es importante establecer para una empresa lo que es un balance de situación inicial, la importancia que tiene este para resaltar lo que posee esta empresa al iniciar su proceso contable. Para ello, sí, vamos un poquito a resaltar cuáles son esos bienes que va a poseer una empresa y como forma de una motivación vamos a darle inicio en lo que es la pantalla de Scratch para desarrollar lo que corresponde a una pequeña práctica para el reconocimiento de las cuentas contables que posee una empresa, tema que ya vimos la clase anterior y lo vamos a reforzar un poquito con esta práctica de acuerdo a usando, ¿sí?, Scratch. Al dar clic en el enlace, pues aquí tenemos la pequeña iniciativa de este pequeño jueguito para el reconocimiento de las cuentas de acuerdo a lo que dice Scratch. Aquí usted va a ir respondiendo a medida que el osito vaya a ir preguntándoles, en este caso, qué número corresponde a la cuenta equipo de oficina. Ustedes ya al inicio vieron los 3 objetos que ustedes tienen aquí y van a colocar aquí en el enlace, en la partecita de la descripción, a qué número corresponde lo que les está preguntando el osito. Si responden bien, les da paso a, por ejemplo, vamos a responder esta, ¿sí? Les da paso, miren, y el osito se dirige y les presenta la siguiente. Tienen que ser rápido porque si no se les va a aparecer el tiempo que se les agotó y deben retornar a la banderita de inicio para volver a empezar el jueguito. Esto es en forma para que ustedes se motiven y aprendan a reconocer las cuentas que puede tener una empresa al momento de iniciar sus periodos contables, sus procesos contables. Una vez que hemos realizado la motivación previa usando Scratch, de acuerdo a la pantalla que les mostré, pues vamos ahora sí a hablar un poquito sobre lo que es el tema referente al balance de situación inicial. El balance de situación inicial es un documento financiero que se refleja o que se realiza al inicio de un proceso contable para todo tipo de empresas. Este documento en sí está generalizado porque refleja la situación real que posee esta empresa. Para ello se debe tener en cuenta los 3 primeros grupos del plan de cuentas, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Es decir, que vamos a reconocer qué cuentas de activo posee la empresa, qué cuentas de pasivo y qué cuentas de patrimonio. Siempre van a intervenir, ¿sí?, estos 3 grupos acorde a la situación real que posee la empresa. Es importante resaltar que esta información es el reflejo con el que la empresa inicia su nuevo periodo contable. Para ello vamos a resaltar que el activo es todo lo que la empresa posee, es todo lo que es de propiedad de la empresa, sus valores, sus bienes. Pasivo es lo que la empresa debe a terceras personas, a segundas personas y que por ende deben ser cancelados, es decir, son obligaciones o deudas que posee la empresa. El patrimonio ya comprende lo que la empresa en realidad posee, es decir, el activo menos el pasivo. Ya es en realidad el capital con el que cuenta la empresa. Aquí les he dejado algunos enlaces, ¿sí?, para que ustedes puedan direccionarse y ampliar el tema referente a lo que hemos hablado en cuanto a lo que es el balance de situación inicial. Esto es lo que es el contenido del tema. Luego, para el desarrollo ya de las actividades, lo que es ya la puesta en práctica del saber, del conocimiento, van a realizar 2 pequeñas actividades. La primera es reconocer, de acuerdo a al texto, de acuerdo a la teoría de lo que es el balance de situación inicial,
van a hacer un mapa mental de esta información, ¿sí? Lo van a resaltar, las partes que más les ha llamado la atención, lo que ustedes han podido resaltar del tema. Y en el segundo van a resolver este pequeño ejercicio para aprender a reconocer los grupos, ¿sí? Subgrupos y las cuentas que pueden intervenir en el balance de situación inicial. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, el archivador comprende al grupo del activo, pertenece al grupo de los no corrientes de propiedad, planta y equipo, y su cuenta contable es muebles de oficina. Entonces, en base a ese ejemplo, ustedes van a seguir desarrollando los demás casos que tenemos. Ya en la siguiente clase vamos a poder visualizar, a elaborar ya un balance de situación inicial. Esta vez vamos a conocer lo que contiene, lo que posee, cuáles son esas cuentas que han intervenido. Luego tenemos, dentro de este mismo tema, aquí un ejemplo de una empresa que ya tiene elaborado su balance de situación inicial. Aquí poseen los datos, como ustedes ven en un ladito, están los datos, y aquí ya es el balance de situación inicial de esta empresa, llamadas los 3 pilares. Como ustedes pueden observar, está resaltado de amarillo los grupos, de verde los subgrupos, y luego vienen las cuentas. El activo, dentro de él tenemos al activo corriente y las cuentas respectivas, luego tenemos al no corriente y las respectivas cuentas. Asimismo, tenemos el ejemplo de los pasivos con sus subgrupos y sus cuentas, y luego el patrimonio. Van a leer, van a analizar, van a reconocer las cuentas, van ustedes a interactuar un poco en cuanto a lo que es la lectura previa de este tema que es importante, el balance de situación inicial, para posteriormente ya iniciar con lo que es la práctica. Es importante que ustedes conozcan la parte teórica que ya vimos para que cuando aparece un balance de situación inicial en una empresa, cuáles son sus estructuras, ya conocemos aquí sus grupos, encabezado, el cuerpo del balance y la firma, ¿sí? Que son importantes esas 3 partes. Entonces, es importante que ustedes resalten este ejemplo, que lo vean, lo analicen, para posteriormente en la siguiente clase vamos ya a resolver un ejercicio parecido al que ustedes ven aquí en cuanto a lo que tiene que ver ya la elaboración de un balance de situación inicial. Bien, mis queridos estudiantes, pues esperando que esta clase les haya servido para su interacción y conocimiento del tema, pues cualquier duda, tenemos el día de mañana la clase, con gusto voy a poder resaltar las dudas o sugerencias o comentarios que ustedes tengan en cuanto al tema en nuestra clase. Gracias.